Bienvenidos una vez más al canal. Que les habla es Ciudadanos sin Voz, y en este video quiero abordar un tema delicado, que es el famoso Acuerdo por la Paz, que en realidad no debería llamarse así, sino que debería llamarse Acuerdo por la toma del poder de parte de los políticos para el pueblo de Chile o la nación de Chile. Es un tema delicado porque terminó por dividir al país en dos fragmentos, que es entre buenos y malos, pero a su vez también sacó lo peor de muchos chilenos y sacó personajes que son de lo peor, muy inescrupulosos, por así decirlo. Em, pero los voy a acompañar con una serie de imágenes que ustedes, estos personajes, ya los van a identificar. Pero tengan en claro que estos embaucadores tenían muy malas intenciones y venían de una predisposición de mala fe, dispuestos a engañar con una actuación dolosa. Están abiertamente engañando a la nación. Pero vamos a analizar este proceso desde su inicio. Así que vamos a utilizar pequeños fragmentos de videos, de noticias, y quiero acompañarlo también de documentación. Y quiero citar algunos autores que es importante para que ustedes vean y se den cuenta por sí mismos de cómo este proceso ya venía viciado desde origen, ¿ya? Bien, muy buenas noches, muy buenos días ya. Queremos agradecerle a todos su presencia en esta noche que es histórica para Chile, sin duda, para la democracia. El 15 de noviembre del año 2019, la casta política da un duro golpe a la sociedad chilena. Esto es, que entre distintos sectores políticos realizan un acuerdo denominado el Acuerdo por la Paz, en el cual se le consultaría a la ciudadanía si es que quiere la redacción de una nueva constitución. Las opciones eran en un principio apruebo o rechazo, y la condición apruebo tenía envuelta dos condiciones más, que era si encargabas la redacción de la constitución a una mitad de la casta política y a otras personas afuera de la política, y la otra opción, que era la convención constituyente, que era llamar a personas de fuera de la política para encargar la redacción de una nueva constitución. ¿Cuál era la trampa? Que toda esa gente que estaba fuera de la convención era gente que militaba externamente para partidos de izquierda. Así que era todo una trampa, estaba todo preparado. Y finalmente todo esto terminó en un desastre. Pero ¿cuál es el problema? Que la casta política engañó a la gente para realizar una nueva constitución con la intención de ellos saltarse los cerrojos de la constitución, de los cuales ellos culparon a la constitución actualmente vigente, porque ellos querían saltarse dichos cerrojos y obtener más poder. Pero a la ciudadanía ellos les vendieron la mentira de que necesitaban una nueva constitución porque la actual constitución les impedía realizar cambios o llegar a acuerdos. Totalmente falso, porque en realidad las intenciones de la constitución era salvaguardar a la ciudadanía de esta mafiosa casta política. Derechamente ellos mintieron y engañaron a la gente. Aquí claramente existe una mala intención por parte de ellos. Y le dijeron a las personas que básicamente una constitución servía para cambiarle la vida a Chile, que todos seríamos mejores personas y que nos traería unidad, cosa que era totalmente mentira. Básicamente ellos querían obtener más poder de la ciudadanía y tenían que engañarlos de alguna forma. Pero ojo, que reiteradamente utilizan la palabra democracia, y que gracias a la democracia ellos llegaron al acuerdo. Y es totalmente falso, porque finalmente fueron ellos mismos los que manipularon a la gente para generar una explosión social, y adoctrinaron a jóvenes para inducirlos a la destrucción y el odio a lo propio. Fue en ese momento en el cual ellos ya concluyeron su plan, finalmente lograron cumplir su fin, que era obtener la redacción de una nueva constitución. Yo lo primero que quiero partir es agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que durante estos 28 días han transmitido un mensaje muy profundo a las instituciones, al país, a la democracia, a la política, de la cual nos hacemos cargo hoy día con una respuesta que yo creo que es una respuesta de la política con mayúscula, de la buena política, que piensa en Chile, que también se hace cargo y asume su responsabilidad de un conjunto de aspectos que la sociedad chilena nos planteó durante este tiempo. Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado, de las inequidades, también de los abusos, y por lo tanto esta respuesta que hoy día está dando transversalmente todos los partidos que aquí nos acompañan es una muestra que
busca señalar un camino de profundización democrática, de una salida pacífica y democrática a la crisis, de construir un verdadero contrato social, y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada, pero también quisiéramos reconocer aquí y homenajear a quienes no lo han pasado bien, a quienes han sido víctimas de un lado, de otro lado, quienes han sufrido. Aquí ha habido personas muertas, personas que han sido afectadas en sus derechos esenciales, y por lo tanto ese es el Chile que queremos que cambie. El mensaje ha sido muy claro por parte de la ciudadanía. Esta es una victoria de todo el país. Y así como anuncian que esto es una victoria de todo el país, cuando en realidad es una victoria para ellos, reitera nuevamente con el tema del contrato social, de que esto es un acuerdo entre todos, pero aquellos que conocen los vicios del consentimiento saben que la fuerza vicia el consentimiento, por lo tanto no existe voluntad en este caso. Destruyeron, quemaron el país por completo, utilizaron a la gente, así que eso del contrato social, un nuevo contrato y un acuerdo por la paz y que detendrían la violencia que ellos mismos manifestaban, que ellos mismos financiaban, era todo un montaje. Acuerdos. 6. El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. 7. La nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación, derogándose orgánicamente la Constitución actual. 8. Una vez redactada la nueva Carta Fundamental por el órgano constituyente, esta será sometida a un plebiscito ratificatorio. Esta votación se realizará mediante sufragio universal obligatorio. 9. Las personas que actualmente ocupan cargos públicos y de elección popular cesarán en su cargo por el solo Ministerio de la Ley al momento de ser aceptada su candidatura por el Servicio Electoral al órgano constituyente. Los miembros del órgano constitucional tendrán una inhabilidad sobreviniente para ser candidatos y candidatas a cargo de elección popular por un año desde que cesen en su mandato. 10. Los partidos que suscriben el presente acuerdo designarán una comisión técnica que se abocará a la determinación de todos los aspectos indispensables para materializar lo antes señalado. La designación de los miembros de esta comisión será paritaria entre oposición y oficialismo. 11. El plazo de funcionamiento del órgano constituyente será de hasta 9 meses, prorrogable una sola vez por 3 meses. 60 días posteriores a la devolución del nuevo texto constitucional por parte del órgano constituyente, se realizará un referéndum ratificatorio con sufragio universal obligatorio. En ningún caso, este podrá realizarse 60 días antes ni después de una votación popular. 12. El o los proyectos de reforma constitucional y o legal que emanen de este acuerdo serán sometidos a la aprobación del Congreso Nacional como un todo. Para dicha votación, los partidos abajo firmantes, representados aquí por sus presidentes y presidentas, comprometen su aprobación. Puras falsas promesas, porque ya sabemos que a través del tiempo ellos abusaron de una u otra manera, saltaron a lo que llaman democracia, con saltar con prórrogas, aumentos de sueldo, escaños reservados para cupos indígenas, cupos de género, un sistema de listas. Entonces finalmente fue un abuso a la ciudadanía y fue un engaño. Por los siguientes presidentes. Está firmado por el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín, por el presidente del Partido Socialista de Chile, Álvaro Elizalde, por la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Barcelbergue, por Catalina Pérez de Revolución Democrática, por Heraldo Muñoz del Partido por la Democracia, por Mario Desbordes de Renovación Nacional, por Luis Felipe Ramos del Partido Liberal, por Hernán Larraín de Bópoli, por Javiera Toro del Partido Comunes, por Carlos Maldonado del Partido Radical y por Gabriel Boris. En resumen, los mismos sinvergüenzas de siempre. El heterogéneo grupo de partidos políticos que ustedes acaban de escuchar, hemos escuchado el llamado, hemos escuchado la demanda que hace la ciudadanía por un cronograma institucional de cambio para una nueva Constitución. Hacemos un llamado también a la paz,
hacemos un llamado a que nuestros compatriotas puedan retomar sus trabajos para que las pymes que están sufriendo tanto hoy día puedan también volver a funcionar, para que aquellas personas que tienen demandas sociales legítimas y que se han manifestado pacíficamente en la calle sigan atentos a que también cumplamos no solo esto, sino que también avancemos en reformas sociales profundas que se nos están pidiendo en paralelo a una nueva Constitución. Es nuestra responsabilidad cumplir con lo que aquí estamos comprometiendo, es nuestra responsabilidad demostrarle a Chile que los partidos políticos, que quienes estamos en la política, estamos a la altura. Desde Renovación Nacional queremos valorar de especial manera el llamado del presidente Piñera al diálogo, a la conversación, que ha sido parte importante de este ejercicio democrático que estamos haciendo hoy día, y espero que a contar de ahora los chilenos podamos empezar todos juntos a soñar y a pensar en la Constitución que queremos y que cobije de esa manera a todos los chilenos por igual y que nos enorgullezca a todos por parejo. Muchas gracias. Primero que nada, nada bueno podía salir de la violencia, de la destrucción y de la decadencia moral. Segundo, hacen alusión a que ellos han recogido la opinión de la ciudadanía y que esta vez sí o sí los escucharán. Cosa que era totalmente falso, que llamarían a detener la violencia. Tampoco lo hicieron, tampoco detuvieron nunca la violencia. La violencia se detuvo netamente por la llegada de una pandemia. Así que todas estas palabras en balsa finalmente forman parte de una mentira grande, nomás unido por todas estas conglomeraciones de partidos políticos que en realidad peso nulo tienen en la población. Ellos llamaban al cambio de constitución solamente porque tenían interés en aquello. Hace 40 años estuve en el Teatro Caupolicán para protestar con la ciudadanía frente al inminente fraude de la votación de la Constitución del 80. Han pasado 40 años para finalmente ver la posibilidad cierta de una nueva Constitución en democracia. Creo que es un día muy importante para Chile. Esperamos que sea ratificado por la ciudadanía de manera democrática y esperamos que sea para una constituyente, una convención que sea 100% elegida democráticamente. Me parece que ahora viene el desafío de validar esto ante la ciudadanía y hacer todo lo posible por construir un Chile mejor, un Chile más justo, un Chile con una constitución que no tenga como doctrina un Estado subsidiario, sino que sea un Chile para todos, no para imponer la voluntad o las ideas de unos contra otros, porque en definitiva una Carta Fundamental nos tiene que representar a todas y todos los chilenos. Y al mismo tiempo para establecer el fundamento de los derechos garantizados que nuestra patria merece. De modo que tenemos aún trabajo por delante. Y espero que la ciudadanía acompañe e impulse este proceso, como lo ha hecho a través de la movilización y la protesta pacífica. Es gracias a las chilenas y chilenos que se han movilizado pacíficamente es que estamos consiguiendo este hito histórico. Así que nuestras gracias a la gente y ahora trabajemos para hacer este día una realidad para un futuro mucho mejor para Chile. Bueno, pueden observar cómo este tipo de gente repite y se enjuaga la boca con la palabra democracia una y otra vez. Y pueden ver cómo este tipo de personajes incluso llega tan lejos que llega a desconocer la legitimidad de la constitución que nos rige. Misma constitución de la cual ellos se rigen para ser elegidos, de la cual ellos también le dieron legitimidad, pero la desconocen porque ellos tienen las malas intenciones de por medio. Entonces, como era beneficio propio, tenían que venderle el cuento, y menos el personaje que les vende el cuento en este caso es Heraldo Muñoz, una de las personas que estaba involucradas en el tráfico de haitianos, que hasta la fecha del 2022 nunca se tuvo alguna respuesta
de los responsables en este caso. Todos sabemos que él con Michelle Bachelet estuvieron detrás de todo este asunto, pero vean cómo se repiten las caras. El acuerdo que estamos firmando esta madrugada era impensado hace un par de semanas e incluso era impensado hace un par de horas. Ha sido posible gracias a la movilización de millones de chilenos que claman por una sociedad con menores desigualdades, en que erradiquemos toda forma de abuso y con una mejor democracia. Y que dan cuenta de una brecha que se ha construido, que se ha generado entre el sistema político y la ciudadanía. Este acuerdo tiene la virtud de erradicar la decisión precisamente en el pueblo. Serán las ciudadanas y los ciudadanos los que definirán, en primer lugar, si quieren o no una nueva Constitución y, en segundo lugar, cuál es el mecanismo para generar esa Constitución. Con dos alternativas. La primera, la de la convención mixta, con representantes del Parlamento y de la ciudadanía. Y la segunda, que es aquella en que los socialistas creemos que se denomina en este acuerdo convención, que es el equivalente a una asamblea constituyente en que la totalidad de los representantes elegidos por la ciudadanía participen en la redacción de una nueva Constitución. Tenemos enormes desafíos por delante. Han pasado muchas décadas con una Constitución que es expresión de solo algunos sectores, que tienen sus legítimas ideas, pero que no corresponde a una Constitución de todas y todos los chilenos. Y hoy tenemos la oportunidad de generar entre todos una Constitución en la que todos nos sintamos parte y en la que todos nos sintamos interpretados. La Constitución que contribuya sin duda a generar una mejor forma de convivencia y sobre todo una democracia de alta intensidad. Yo quiero valorar la generosidad que han tenido todos los actores políticos, porque qué duda cabe, tenemos profundas diferencias. Y quiero sobre todo reconocer que este cambio ha sido posible gracias, como lo dije al principio, los millones de chilenos que se han movilizado en estos días. Su voz se ha sentido fuerte y clara. Y quiero que sepan que este acuerdo significa un cambio. Las cosas no volverán a ser como antes. Hoy podemos empezar a construir un Chile distinto y por eso es muy importante que entre todos nos la juguemos por tener una Constitución plenamente democrática, una Constitución de todas y todos los chilenos. Tengan en claro que este tipo de personas quieren abusar de ustedes, y abusaron en realidad, pero utilizan el tema de las manifestaciones sociales, siempre dan gracias a la destrucción porque es lo que les permitió y abrió las puertas para una nueva Constitución. Lo que hace más desastroso a todo esto es que llamaron a la gente a votar por una Constitución que es un instrumento legal que la gente... puedo decir y afirmar que quizás en un 95% la población chilena no sabe para qué sirve una Constitución, y hasta la fecha yo diría que ese número quizás es un poco menor, pero sigue siendo algo que la gente desconoce y hasta la fecha no entiende. Entonces, llamar a la gente a votar algo que los va a perjudicar enormemente en décadas me parece una maldad tremenda, y este tipo de gente no tiene escrúpulos en mentir. Este es el momento de hacer un reconocimiento a la ciudadanía. Una ciudadanía que ha hecho posible lo que parecía imposible, la posibilidad de escribir desde cero una nueva Constitución y también de elegir el procedimiento por cual van a hacerlo, el mecanismo por el cual van a hacerlo. Nosotros desde el Partido Liberal nos comprometemos a poner todos nuestros esfuerzos para asegurar todas las condiciones necesarias para construir un país más libre, más igual, más fraterno, y para colaborar a construir una nueva Constitución, una Constitución que sea efectivamente reconocida por todos los chilenos y que permita la justicia que tanto ha salido a demandar la ciudadanía en las calles. Es reiterado esto, esta gente miente y una y otra vez, y hacen alusión de que todo esto es en beneficio de la población, cuando quemar y destruir y odiar lo tuyo, odiar lo propio, significa algo positivo, y que con todo esto se construiría un camino de paz y amor y que traería la libertad de los ciudadanos que
que cada uno sería mayormente beneficiado. Y yo le hago saber a ustedes que el ritmo de vida de nosotros no ha mejorado para nada, sino que ha empeorado. Incluso estamos más divididos que antes. En las últimas semanas, el pueblo de Chile nos ha mostrado una herida abierta. La herida de la desigualdad, de la injusticia, del abuso, de tantos que se sienten al margen del desarrollo de nuestro país. En este proceso, muchos compatriotas han perdido tanto. Algunos perdieron la vida, otros perdieron la vista, otros han perdido su fuente de trabajo, su emprendimiento, su tranquilidad. Pero nuestra responsabilidad es que Chile después de eso sea mejor, que garantice más dignidad, que tengamos una paz social sobre los firmes cimientos de la justicia social y de más democracia. Hoy lo que hacemos es contribuir con un acuerdo político para que sean los chilenos y las chilenas los protagonistas, para que por primera vez en la historia patria podamos tener una constitución donde participen activamente los ciudadanos. En el plebiscito para definir si quieren una nueva constitución y cuál es el mecanismo. En la elección de los miembros del órgano constituyente y luego en la ratificación de los acuerdos. Para tener una constitución que los chilenos sientan propia, que se sientan orgullosos de su constitución. Una que nos representa a todos, que no sea la imposición de unos sobre otros, que sea en definitiva esa casa que nos cobije a todos, sin distinción, y que nos permita profundizar nuestra democracia, que nos permita avanzar hacia un desarrollo auténticamente humano. Hoy se inicia este proceso. Es responsabilidad de todos que termine como los chilenos que tanto han sacrificado, como aquellos chilenos que abrieron esta herida esperan, es decir, con una patria más justa, con más dignidad, con más justicia y con más humanidad. Tanto que hablan del desarrollo y de dejar a las personas de lado, bueno, ellos no fueron capaces en 30 años de arreglar el país. Más que nada recibieron un país ya arreglado, que ellos comenzaron a destruir poco a poco. Así que es un descaro de esta gente decir que hemos dejado de lado a las personas cuando son ellos los responsables de la destrucción del país. Después de días muy difíciles, después de debates, de manifestaciones y también, hay que decirlo, de violencia, todos hemos reflexionado y hemos asumido que debemos hacernos preguntas difíciles. Hoy, distintos sectores políticos han depuesto muchas de sus consignas para generar un acuerdo. Han puesto la responsabilidad de buscar la paz social y un país más justo al frente. Para Evópolis, estos días han sido también una oportunidad para reflexionar sobre nuestro país y los desafíos que tenemos para hacerlo más libre, justo e inclusivo. Es cierto, son los chilenos y chilenas los que han generado este momento y que hoy día la política da una respuesta. Hoy espero sea un momento de reflexión y de asumir de que se inicia un proceso que espero en primer lugar genere paz social, que permita que miles de emprendedores, familias, puedan volver a la normalidad de sus vidas y que nuestro país pueda, de verdad, desde la democracia y de los desafíos que este proceso que se inicia, pueda avanzar hacia un lugar mejor. Espero que todos los sectores estemos a la altura de los desafíos de lo que hoy día hemos acordado y que, por supuesto, los chilenos sean los protagonistas de este proyecto que hoy se inicia. Muchas gracias. Aquí otro grupo de tontos útiles, este partido Evópolis, que es un partido liberal, en el cual se suma a la estupidez del cambio de constitución. Ellos con una idea romántica, que era obtener una constitución liberal en todo sentido,
pero también que llegarían a un acuerdo y la idea romántica de unir a la población. Todos sabemos que la Constitución es un instrumento legal el cual está destinado a organizar al Estado y limitar los poderes del Estado, no a unir a las personas. Las constituciones no unen a las personas. Y espero que eso quede claro, porque esta gente se encarga de vender las ideas de la fantasía y del mundo mágico. Y todo este grupito de liberales son los primeros tontos útiles que se suman a todas estas causas de vende pomadas, por favor. De verdad que da rabia, porque esta gente no es inocente, es tonta. Bueno, muy contento. Creo que hoy día el Senado, el mundo político, finalmente estuvo a la altura de dejar de lado las trincheras, de poner a los emprendedores que han sufrido, poner a las familias que están angustiadas, primero de cualquier división. Creo que esto es un grano de arena, no es la solución, necesitamos seguridad social, seguridad ciudadana, que no se vulneren los derechos humanos, que tengamos paz, apoyo a nuestros carabineros, apoyo a toda la ciudadanía, pero hoy día hay un grano de arena, esto es bastante inédito y creo que aquí todos fueron muy generosos. Un momento histórico como el que se acaba de decir. Un momento realmente notable de humildad. La humildad marcó la jornada. Y en cuanto a lo que se anticipa para las marchas, por último, en las convocatorias que incluso ya estaban citadas, ¿cómo puede cambiar el escenario en este aspecto? Eso lo decide la ciudadanía. Yo creo que hoy día puso la política un grano de arena, la ciudadanía le toca finalmente optar por el camino futuro. Este es otro de los cabezas de agua del partido de Evópolis, Felipe Kast. Este estúpido nuevamente fue uno de los que más se sumó y más hizo campaña por el apruebo, hablando en Radio Agricultura que esto traería un acuerdo por la paz, que traería la paz y que sería beneficioso, y que él negaba absolutamente la existencia de una revolución. Para nada, no existía una revolución, era un descontento social, cuando en realidad después de la convención se dieron cuenta de que toda esta gente eran radicales de izquierda en su mayoría y que fueron los que llevaron al desastre a la convención. Este tipo de gente, después de que ganó la apruebo, porque hizo la campaña por él, desapareció absolutamente y nunca pidió disculpas. Yo nunca escuché disculpas de este imbécil, perdónenme la expresión, pero nunca escuché la disculpa de este tarado, que es un tarado. Y hasta la fecha se escondió, hizo la campaña por el apruebo y después se lavó las manos. En realidad, él nunca tampoco dio la cara por su electorado, así que este imbécil merece desaparecer de la política y yo no sé cómo hasta el día de hoy sigue estando dentro de la política y sigue siendo votado. Bueno, antes que nada quiero que revisemos un pequeño extracto de una entrevista realizada a Jaime Guzmán por parte de Don Francisco, en donde Jaime Guzmán explica los contenidos y algunos elementos o principios contenidos en la redacción de la Constitución de los 80, principios pensados en el individuo y la libertad. Pero el elemento más importante a destacar es el mecanismo de protección que tenía la Constitución, porque estaba pensada en un contexto de guerra, pero también una forma de previsión a futuro, porque Jaime Guzmán y compañía sabían que en algún momento habrían grupos totalitarios que volverían a intentar tomar el poder por la fuerza o algún otro modo, y la Constitución blinda a la ciudadanía y a la nación y otorga ciertas cerrojos para limitar el poder del Estado y limitar a este tipo de personas y que lleguen al poder de alguna manera. Entonces la Constitución estaba pensada tanto a futuro, y es por eso que quiero que tengan presente, porque la Constitución se adelantó a todo esto y ellos tenían presente que la izquierda volvería a tomar cartas en el asunto, y es por eso que los políticos el día de hoy comentan y dicen que la Constitución los limita. Claro que los limita porque ellos tienen el poder, ellos recibieron el poder, pero no solamente eso, ellos dicen que les impide llegar a acuerdos, cosa que es totalmente falso porque la política se basa en los acuerdos, y ellos le mienten a la ciudadanía porque ellos quieren quitar esos cerrojos y quieren tener una Constitución y la libertad de poder redactar las normas y arreglos y poderes a su gusto. Esa es la verdad de fondo. Pero quiero que revisemos este video para que lo tengan en conciencia. Yo creo que el público mayoritariamente debe saber poco de la Constitución. ¿Cuántas constituciones ha tenido Chile desde su independencia? Bueno, en realidad propiamente desde que se consolidó la independencia hemos tenido en 1818, 1822, 23, 1828, 1833. Ahí hubo 5 muy seguidas. Ya. Y esa fue la que duró. La de 1833 duró casi un siglo, duró hasta 1925. ¿Y por qué las otras duraban tan pocos años?
por razones distintas, pero en cierto modo por no haber sido suficientemente realistas respecto del país a la cual se iban a aplicar, porque no hay que pensar que una constitución es algo abstracto que uno la puede hacer igual para cualquier país, tiene que adaptarse muy bien a la realidad del país en que se va a aplicar. Y la que logró mayor acierto con eso, y por eso duró, fue la de 1833, que duró casi un siglo. Entonces, y después la del 25, que ha durado 10 más o menos hasta ahora. No, menos, en realidad serían en el siglo actual nada más que la del 25, la única que falta. Sí. Ahora, que son 6. Fundamentalmente, esta constitución del 25 a la constitución por la cual se va a votar ahora, ¿en qué cambia? Bueno, hay cambios bien importantes, en realidad es difícil de sintetizarlos todos, pero yo diría que el cambio más importante es el de desarrollar, desde luego, las libertades de las personas, los derechos de las personas, y sobre todo aquellos derechos que más le tocan a cada persona en su vida diaria. El derecho de los padres a educar a los hijos, la libertad de enseñanza, el derecho de escoger libremente el trabajo, el derecho que lógicamente es mucho más real cuando se supera el problema de la cesantía que todavía vivimos en alguna medida, pero que exista libertad de trabajo, libertad de sindicación, que una persona se afilie o no a un sindicato si quiere, y si no quiere no se afilie, y que no se le puede exigir nunca a una persona para desarrollar un trabajo estar afiliado a un determinado sindicato, gremio o colegio profesional o lo que sea, que haya verdadera libertad de trabajo. Libertad para escoger entre las distintas sistemas de salud o prestaciones de salud que puede haber en el país. Y lo otro que me parece muy importante es garantizar el sistema democrático contra los que lo quieren destruir. Porque en eso la Constitución del 25 fue hecha en una época en que todavía el comunismo no había adquirido la importancia que después tuvo en el mundo. Hoy día tiene un poder enorme y es una amenaza para todos los países libres. Entonces, las democracias modernas tienen que ponerse frente a esa realidad. Y en el caso chileno tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestra experiencia, que fue que por permitir que usaran de la democracia quienes solo querían usarla para destruirla y imponer un régimen totalitario, estuvimos al borde de caer en él y llegamos a una crisis tan profunda como la del año 70-73. La Constitución... ¿Ese es el motivo por el cual ahora un dirigente sindical no debe tener filiación política? No, yo diría que no es exactamente el mismo motivo, porque la distinción entre la vida gremial y la vida política se da más allá de las ideologías. Cualquiera que sea la ideología de un dirigente gremial, él la puede tener como persona, pero no es conveniente que se instrumentalice, que se utilicen los sindicatos, las organizaciones gremiales con fines partidistas o políticos. Por eso es importante distinguir. Las dos funciones son muy nobles y las dos funciones son muy importantes, pero que no se mezclen y que no se utilice una a la otra y que no dependa ninguna de la otra. Ahora, ¿la Constitución se va a poner en práctica inmediatamente después que sea votada favorablemente? Bueno, ojalá sea votada favorablemente en primer lugar. Ya, claro. En mi opinión, por lo menos. Pero se va a poner en práctica 6 meses después. 6 meses después. Sí, o sea, sería el 11 de marzo. ¿Y qué significan los primeros...? 11 de marzo o algo por el estilo. 6 meses después, claro. ¿Qué significan los primeros 8 años? Bueno, es una etapa que se ha llamado de evolución gradual o de transición, en que se aplican muchas disposiciones de la Constitución, pero no se aplican aquellas que supongan elecciones políticas o vigencia del Congreso. Porque en el fondo se trata de buscar una armonía entre la nueva Constitución que se aprueba y la subsistencia por ese periodo del gobierno militar. Así que se aplican todas las normas de la Constitución que no sean incompatibles con la existencia de un gobierno militar que todavía se prolongaría por ese periodo dentro de lo que se ha llamado la transición. Hay cosas bien importantes, y por ejemplo, la Junta de Gobierno, dentro de ese periodo, sigue con la facultad de hacer las leyes, de promulgar las leyes, pero tiene que subordinarse a la Constitución en la realización y promulgación de las leyes. No podría ir contra la Constitución y ni podría modificar la Constitución como lo puede hacer hoy día, que lo modifica, las normas constitucionales son modificadas por la Junta de Gobierno por su sola voluntad de sus 4 miembros. En el futuro no podría ser así, o sea, desde que se apruebe, desde que entre en vigencia la Constitución, 6 meses después de aprobada, cualquier modificación tiene que hacerse con plebiscito. ¿No habría sido conveniente, no habría sido conveniente haber esperado un tiempo más para llevar a un sí o un no por una Constitución y en ese tiempo haber preparado a la ciudadanía en de qué es lo que se trata, o haberle dado una oportunidad de haber opinado en esto, de haber tenido acceso, ya sea o por temas o por capítulos, en fin? La verdad es que de alguna forma este tema ha estado abierto hace ya casi 2 años, porque nosotros en la Comisión Constitucional despachamos completamente el anteproyecto y se lo entregamos al gobierno en la segunda mitad, a fines del año 78, en agosto, y se completó en octubre, y se hizo público inmediatamente.
De manera que desde ahí ya empezó el debate. Y todo el tiempo que estuvo el proyecto en el Consejo de Estado, que lo revisó y hizo su informe sugiriendo enmiendas al anteproyecto que habíamos preparado nosotros, y que fue en definitiva todo el trabajo, el antecedente que recogió la Junta para formular como árbitro, fue la que en definitiva cortó el quique del proyecto que le propone al pueblo, que es el que determina si la apoya o no la apoya. Todo ese trabajo lleva ya 2 años, o sea, en realidad no es que esto empieza desde el domingo pasado, del discurso del presidente convocando al plebiscito. La verdad es que la discusión está planteada desde hace 2 años y ha opinado todo el que ha querido opinar dentro de los marcos de que todos sabemos que están excluidos del debate las personas adictas a los partidos o doctrinas totalitarias. Claro, yo al hacer esta pregunta pensaba en la mayoría de la gente, o sea, el común del ciudadano, porque trabajando en un medio de comunicación he recibido muchas consultas de ese tipo. De ahí la pregunta. Claro. Mire, en realidad siempre el problema de cuánto tiempo se da siempre es susceptible de opiniones. De repente había gente que nos retaba y decía, ¿por qué se demoran tanto en sacar la Constitución? ¿Cuándo lo van a sacar algún día? Ahora que sale y se hace rápido, otra gente dice, ¿por qué lo hacen tan rápido? ¿Qué pasa si no es aprobada? Contentar a todo el mundo en eso, ¿eh? ¿Qué pasa si no es aprobada la Constitución? Bueno, ese es un tema que en realidad es delicado porque el presidente dijo el domingo que si no se aprueba la Constitución se retornaría a la situación jurídica y política vigente el 10 de septiembre del año 1973. Bien. Ahora, ahí había un ordenamiento constitucional, un sistema constitucional que regía perfectamente claro y preciso. Ahora, ¿cómo se haría ese retorno a ese sistema y cómo se pondría en marcha ese sistema? No se ha precisado todavía y lógicamente yo no puedo adelantarme a eso porque no se ha señalado. Ahora, pero ese sería el significado, volver a la situación jurídica y política que existía en el país el 10 de septiembre del año 73. Y ahora una cosa, perdón. ¿Ha habido casos en que un plebiscito haya sido ganado, por decirlo así, por un no, que no lo haya ganado el gobierno que ha facilitado un plebiscito? ¿Ha habido muchos casos? Sí, ha habido casos. No son la mayoría, pero ha habido casos. Por ejemplo, en Francia en este siglo hubo un caso de un proyecto de constitución que se presentó y que salió rechazado por el pueblo en el pronunciamiento popular. Y se corrigió después en el punto que se dio en el curso del debate y del análisis que había despertado mayores críticas y se llevó de nuevo después a plebiscito y se aprobó. Si la memoria no me engaña fue en 1946. Ahora, después también hubo uno muy importante que fue cuando se fue el general de Gaulle. O sea, el plebiscito que le costó el cargo al general de Gaulle fue justamente un plebiscito que perdió. Él propuso una reforma a la Constitución, salió rechazada y ese fue. Ahora, ¿esta Constitución está basada en alguna otra? Tú decías al principio que hay que adaptarla muy específicamente al país, a su gente, a sus necesidades. Pero este nuevo modelo de Constitución, ¿se han sacado algunas ideas de otras constituciones? Sí, desde luego yo diría que aunque es una nueva constitución, se ha sacado de la tradición histórica o jurídica chilena todo lo que sigue siendo válido, porque no hay que pensar que este país empieza ahora ni empezó ayer. Lleva muchos años de vida independiente, de vida jurídica, en que tiene muchos elementos valiosos que ha ido construyendo y que han dado buen resultado. Eso hay que mantenerlo. Lo que hay que modificar es lo que se ha revelado inconveniente o insuficiente a la luz de circunstancias nuevas. Pero no se trata de cambiarlo todo por cambiarlo todo. Aparte de recoger la tradición jurídica chilena, también se ha recogido de algunos otros países, de algunas otras constituciones, elementos importantes. Por ejemplo, de la propia constitución francesa que aprobó el pueblo francés en el plebiscito inicial, cuando ganó el general de Gaulle con su proyecto constitucional. De ahí se tomaron algunas ideas importantes. Algunas otras de la constitución alemana. Porque a ellos les pasó una cosa muy parecida a la nuestra. Los alemanes tenían una constitución democrática de comienzos de este siglo, que se le conoce como Constitución de Weimar, y que era ingenua y permitió que el nazismo, doctrina totalitaria, incompatible con la democracia, se apoderara del gobierno conforme a las reglas democráticas de la propia Constitución, con la diferencia que allá logró imponer el poder total, cosa que aquí no alcanzó el marxismo. El nazismo sí impuso su poder total y llevó al país, a Alemania, a todo lo que la tragedia que conocemos con el nacionalsocialismo. Entonces, cuando terminó la guerra y Alemania dio paso a una constitución democrática, se puso una disposición, un conjunto de disposiciones muy importantes que impidieran que los derechos políticos se usaran para destruir los mismos derechos políticos, o sea, para imponer un régimen totalitario, que la democracia se usara para destruir la propia democracia. Y en eso nos tuvimos que inspirar porque la experiencia es relativamente parecida. Es un país democrático que permitió que esa democracia la usaran quienes solo querían destruirla. Entonces hay que tratar que eso no vuelva a ocurrir. Para finalizar, quiero que revisemos una tabla contenida en el libro de Cómo mueren las democracias, evidente, ideado por los autores Steven Levinsky y Daniel Ziblatt,
en cómo mueren las democracias. Esta tabla se encuentra en la página 33. Yo debo decir que los autores no son republicanos. Se nota la cercanía por el Partido Demócrata, pero el libro sigue siendo bueno, es bastante disfrutable, aunque goza de cierta parcialidad, pero el libro, como repito, es bueno. Y dentro de la página 33 demuestran una tabla que se llama Los indicadores del comportamiento autoritario. Y justamente esta tabla se ajusta a la realidad chilena del día de hoy. El primer punto dice rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas del juego. Dentro de ello, rechazan la Constitución o expresan su voluntad de no acatarla. Es lo que han hecho los políticos, deslegitimar la Constitución, de no acatarla y romperla. Eso es lo que han hecho últimamente, si se acuerdan con el tema de los retiros. Fue donde primeramente comenzaron a romper la Constitución y dejar de acatarla. Sé que también los otros puntos sugieren el tema de pronunciamientos militares y que no acatan mucho el tema de las elecciones. Pero bueno, eso no es lo importante. El punto 1 es importante de esta categoría. Dentro del punto 2 tenemos a la negación de la legitimidad de los adversarios políticos. Aquí afirman que sus rivales constituyen una amenaza existencial, ya sea para la seguridad nacional o para el modo imperante. Evidentemente tenemos un sector político que no quiere acatar las reglas democráticas y que constantemente descalifica al adversario. Aquí no voy a defender a Chile Vamos, sino que han comenzado a atacar a la gente de Partido Republicano y esencialmente toda la gente que comenzó a discrepar de sus opiniones y la han descalificado y prácticamente dan a entender que somos lo peor de la nación. Entonces, aquí es en clave que este comportamiento está presente dentro de la gente. Pueden observar los diferentes puntos también en la imagen. Bueno, el punto 3 es la tolerancia y fomento de la violencia. El punto 3 de esta tabla es el más importante, diría yo, porque se ajusta totalmente a la realidad chilena y a lo que estamos viviendo hasta la fecha del día de hoy. Y le voy a leer las siguientes interrogantes. Dice: tiene lazos con las bandas armadas, con fuerzas paramilitares, con milicias, guerrillas u otras organizaciones violentas y ilegales. Han patrocinado ellos mismos o a sus aliados del partido linchamientos adversarios. Han apoyado de manera tácita la violencia de sus partidarios, negándose a condenarla y penalizarla sin ambigüedades. Han elogiado o se han negado a condenar otros actos desatados de violencia política, tantos pasados como acontecidos en los lugares del mundo. Podemos ver que se ajusta totalmente a la realidad chilena. Tenemos grupos paramilitares, tenemos gente que opera fuera de la legalidad, en todo sentido. Tenemos lugares que han sido tomados por la delincuencia, por la droga, y ustedes saben quiénes están detrás. Yo no voy a decir nombres, pero ustedes ya se pueden imaginar. Tampoco condenan la violencia. Ustedes pueden ver, está lleno de videos en donde básicamente la izquierda se lava las manos y en casos ha llegado a aplaudir los temas como el que baila pasa, algo totalmente que viola derechos fundamentales. Así que esta tabla refleja totalmente la realidad. Este último punto también está muy presente y es la predisposición a restringir libertades civiles de oposición, incluidos los medios de comunicación. Entre ellos los puntos a destacar, dice: han apoyado leyes o políticas que restringen las libertades civiles, como ampliar las leyes por libelo o difamación, o aprobar leyes que limiten el derecho a la manifestación, las críticas o al gobierno de determinadas organizaciones civiles o políticas. Han elogiado medidas represivas adoptadas por otros gobiernos, ya sean del pasado u otros lugares del mundo. Bueno, ya saben qué partido precisamente defiende todas estas categorías. Y no quiero hacer el video un poco más largo, pero todo esto encaja a la realidad chilena, y es triste lo que estamos pasando porque esto demuestra que estos tipos simplemente están por detrás de la lucha del poder y no otra cosa. Así que se despide el Ciudadano Sin Voz. Agradezco a aquellos que se dieron el tiempo de ver el video y quiero pedirles que den un like, que por último comenten los videos y los compartan entre los amigos. Sé que la edición no es la mejor del mundo, ya lo estoy repitiendo, estoy recién empezando. Tampoco puedo tirar toda la carne a la parrilla porque saben que estoy recién empezando. Quizás videos que no se van a ver y que van a pasar los tiempos y no van a estar muy acorde al presente. Así que eso, amigos, yo les doy las gracias por darse el tiempo de visitar y les pido por favor que difundan el material.